Bueno, pues gracias a la Fundación Troconiz por invitarme y bueno, pues a todos vosotros por escuchar mi relato biográfico profesional. Em, Voy a compartiros también pantalla con una presentación, a ver si la tengo por aquí, que he hecho a partir de... sí, ujú, vale. Se me ve a mí también, ¿verdad? Mientras voy enseñando la pantalla. Sí, Sayoa, sí. Ujú, de ¿Eh? acuerdo. De acuerdo. Pues digamos que hace unos años intenté como recopilar el tipo de trabajo que vengo haciendo en arte y bueno, pues utilicé como hilo conductivo este tipo de imagen que veis en pantalla de ir dejando un rastro de agua sobre el firme, sobre el pavimento, sobre la zona, ¿no? Un rastro que deja una huella o que de alguna manera nutre, pero que acaba desapareciendo, ¿no? Y bueno, si me vais a permitir que utilice esta metáfora visual como para referirme al trabajo que he venido haciendo pues, desde el 2000 hasta la actualidad y en el que bueno, voy a ir hilando algunos datos que espero que os sean de interés. Vale. Digamos que yo he venido haciendo una serie de proyectos variados en cuanto a la forma. Algunos han sido pues, acciones performativas, como en el caso de aeromecánica, otros tienen que ver con dispositivos relacionales, como Perú, el amigo viajero. Otros han sido recorridos guiados, instalaciones sonoras, videoclips, esculturas en ocasiones, ¿no? Y lo que más me ha primado, ¿no? En todo este tiempo ha sido pues, un deseo, una intuición y luego buscar la manera de llevarlo a cabo. En muchas de esas ocasiones acompañada de otras personas. Me ha sido muy rico y una opción elegida, ¿no? El trabajo colaborativo, a pesar de que, bueno, pues estas imágenes que os muestro ahora, como están más centradas en este intento de relatar todo unido, ¿no? Como veis aquí, no me he valido de un medio específico, mi trayectoria no ha sido medial, sino que, bueno, veis que ni para dibujar con agua, ni para patinar un poco, ¿no? Ni para que pedirle a un colaborador que te grabe, ¿no? Pues necesitas unos conocimientos muy específicos, ¿no? Sino que, bueno, pues es unas ganas de hacerlo y buscar el tiempo para poderlo hacer. En todo en ese recorrido, ¿no? Pues muchas veces te equivocas, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que he tenido siempre presente, ¿no? Creo que esto lo aprendí en una clase de música, tú, aunque te equivoques, sigue para adelante, ¿no? Y es lo que he tendido a hacer. Bueno, quería empezar también mi relato pues señalando, ¿no? Esos momentos en los que te estás preparando, en este caso preparándome para la acción, ¿no? Que para mí me suele llevar tiempo, ¿no? Recopilar esos materiales, prepararme lo que voy a hacer, ¿no? Otras veces más improvisado, pero incluso la improvisación, ¿verdad? Pues requiere de unas pruebas anteriores, ¿no? Y quería comentaros, bueno, pues mi formación. Antes incluso de como empezar la licenciatura en arte, ¿no? Yo tenía como mis aficiones en torno a la música, la pintura, el baile. Hice Bellas Artes porque era realmente lo que quería hacer, ¿no? Era mi primera opción, aunque podría como haber escogido un amplio abanico, ¿no? Y después, durante eso sucedió la licenciatura en el 2000, para mí la facultad fue un paso muy importante, la disfruté muchísimo, es una facultad la que tenemos aquí en Bellas Artes que yo creo que prima la experimentación, ¿no? Para mí fue una bocanada de aire fresco
y posteriormente del 2000 al 2010 seguí haciendo como bastantes talleres informales, ¿no? Mi paso por Artelecu, talleres como el de Transforma, talleres en otras ciudades, bueno, mucha educación informal, ¿no? Casi por el gusto de seguir aprendiendo, ¿no? Y que luego te era muy valioso en todos los proyectos, no solamente por lo que ahí conocías, ¿no? Sino también por las relaciones y las complicidades que hacías con otras personas para poder seguir haciendo trabajos, ¿no? Y luego ya del 2010 al 2020 diría que es una fase más de autoaprendizaje, ¿no? Con grupos de trabajo como fue ese espacio para los cuerpos en torno a performatividad o lo relacional en relación a las cuestiones grupales, cómo trabajamos en grupo, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, ¿no? También el espacio en el que, y la asociación, el proyecto en el que estoy activa, ¿no? Wikitoki, un laboratorio de prácticas colaborativas de personas que venimos de ámbitos diferentes, pero que tenemos la intención de husmear, de experimentar con nosotros mismos, ¿no? Cómo es eso de trabajar y vivir mejor juntos, ¿no? Y bueno, también pues, el periodo de doctorado, que no deja de ser un periodo que te das, ¿no? Casi un lujo de poder estar investigando, seguir investigando en un tema que te apasiona y en mi caso pues, sobre la performatividad social y las tecnologías relacionales, ¿no? Esas técnicas, metodologías que podemos utilizar para poder colaborar más agradablemente y mejor, ¿no? Siguiendo así con esta metáfora visual, ¿no? Digamos que yo no empiezo mi trayectoria diciendo quiero escribir la palabra biotracks, ¿no? Caminos de vida en el firme, ¿no? Y entonces trazo una línea recta para llegar a escribirla, ¿no? O practico muchas veces esta filigrana, sino que tú te vas moviendo por un territorio, a veces un poquito más hacia un lado, a veces otro poquito más hacia otro, vas a veces volviendo sobre ti misma, una especie de espiral en la que crees que llegas al mismo punto, pero siempre ese punto está desplazado, ¿no? Y cuando vas y miras qué es lo que has hecho, pues dices, bueno, pues en este trozo de firme yo estaba trabajando en esta temática o en esta otra, ¿no? Y eso es un poco lo que hago con esta imagen, pues intentar reflejar, ¿no? Algunas de los ámbitos de trabajo por los que he ido deslizándome, ¿verdad? Uno de ellos, como el más cercano a los tiempos así de facultad, era sobre el inconsciente subjetivo, ¿no? Diferentes proyectos en los que primaba la intuición, lo que está emergiendo de manera casi como un poco surrealista, no tan controlada por ti misma, ¿no? Como acciones en las que abrías y enseñabas una imagen, videoclips con el grupo de Foyu. Bueno, otra línea de trabajo y bueno, la verdad es que esta está como muy enmarañada porque también he hecho muchos trabajos en relación a la idea de Euskadi como marca, sobre las identidades culturales, ¿no? Y cómo tienen esta mezcla entre lo emocional y a veces también lo económico para los países, las regiones, las naciones, ¿no? Aquí me detendré un poco más y también me es muy grato que justo en esta imagen pues estábamos, hay una parte de ella, la de arriba, ¿no? Que estábamos en Portugalete, ¿no? Con el proyecto Wikihistorias, una línea de trabajo en torno a feminismo y género, ¿no? A base de estar con otras compañeras, ¿no? que compartes inquietudes, cosas desde la vida cotidiana que dices, joder, pues esto me rechina, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo tengo estas inseguridades? Eh, ¿Por qué cuando estoy comunicándome quizás tengo dificultades para trasladar mi mensaje? Cosas que piensas que son atribuibles a tu persona, pero que cuando las compartes sabes que no es algo individual, ¿no? Y que tiene que ver que estás atravesada también por una serie de factores, uno de ellos es el de género, ¿no? Y entonces nosotras, bueno, pues fuimos construyendo diferentes proyectos centradas en esa temática, ¿no?
algunos de ellos desde el colectivo PriPublica RAC, ¿no? Que mezclaba pues pensar sobre lo privado y como lo público, ¿no? Con proyectos como ópticas, preguntando a diferentes mujeres qué es lo que ven desde la situación en la que están, ¿no? Y cómo trasladarlo eso a una imagen. O el proyecto Galleteras, que por ejemplo Chaso estuvo colaborando con este proyecto en la parte también más audiovisual, ¿no? En el que pues, tocábamos la memoria de trabajadoras en el sector industrial, que generalmente el sector de la industria se ha relacionado frecuentemente con la figura masculina, ¿no? Y ahí reivindicamos también la figura de la mujer en el ámbito del trabajo industrial, ¿no? Wikihistorias de recopilar historias de vida y de profesión de mujeres artistas y mediadoras en el ámbito vasco, ¿no? Queríamos esos relatos más desde la base, no tanto desde la persona experta, sino que nosotras tenemos capacidad de referenciar, de acreditar, de decir, este trabajo me gusta, ¿no? Y hacer una cadena de legitimación y de respeto, de aprecio hacia otras compañeras, ¿no? Y finalmente también he participado en la Plataforma A, que es una asociación que sigue en marcha, reivindicando pues, el papel de la mujer, las compras, la visibilidad, que los trabajos estén en los sitios de legitimación y que tengamos igualdad de oportunidades en un ámbito como es el del arte, ¿no? Y todo esto como de forma colaborativa con otras personas, formando agrupaciones, ¿no? Luego entraré un poco más sobre este factor, ¿no? De trabajar en grupo. Otros proyectos, ya no tanto tratando el tema de género de una manera específica, sino más de manera transversal, como ha sido esta serie de trabajos en relación a mecánicas del deseo y cómo la sociedad, ¿no? Es una especie de engranaje en la que fluyen un montón de relaciones emocionales, afectivas, de atracción, de repulsión y cómo todo eso afecta también al rol que tú juegas en la sociedad en un momento concreto, que va variando a lo largo del tiempo y que también tú vas jugando diferentes roles simultáneamente. A veces eres en una posición de opresora, ¿no? Y en otros momentos de oprimida, ¿no? Y ver, detectar muy desde lo sugerente, por ejemplo, en el proyecto de aeromecánica, ¿no? Pues cómo fluyen todos esos afectos también a través de la comunicación, ¿no? Que también todo un montón de micromachismos, ¿no? Suceden a través de la comunicación y a mí desde la investigación de doctorado me ha parecido como interesante intentar acercarme a desvelar toda la comunicación subterfugia, ¿no? Como latente que hay sobre esa parte más social evidente de nuestras comunicaciones, ¿no? Hay unos mensajes subliminales, ¿no? que están ahí, que nos afectan y a veces no somos capaces de detectar, ¿no? Y finalmente, pues trabajos, ¿no? que se han centrado en esa línea final que os avanzaba, ¿no? En torno a la tesis de doctorado, ¿no? De las prácticas colaborativas, ¿no? y bueno, las tecnologías relacionales. Bueno, eso ha sido mi trayectoria, ¿no? Y habéis visto que lleva como una gráfica que está toda un poco unida porque fue un trabajo de recopilación que me di el lujo de poder hacer, ¿no? En el 2014 y a partir de ahí, digamos que también como he hecho como otro pequeño deslizamiento, ¿no? De eso de los que os comentaba mediante los patines, ¿no? Y en este caso también aplicar esa lógica que tenemos en el feminismo, ¿no? De cómo cómo considerar a las otras personas a tu mismo nivel, intentar detectar desde qué privilegios estás tú trabajando, ¿no? Y otras personas quizás desde cuáles está trabajando o desde qué otros puntos no tan beneficiosos estará trabajando, ¿no? Porque cada una de nosotros podemos hacer lo que hacemos porque tenemos una situación concreta, ¿no?
Y bueno, pues en este caso, esta imagen que os traigo es Solás Parkea, unos recorridos performativos en el parque de Doña Casilda de Bilbao, en el que intentábamos establecer comunicaciones con seres de diferente índole, pues con las especies vegetales, con los árboles que había ahí, con ornamentos, con el pavimento, ¿no? Inventar situaciones lúdicas y performativas, a veces visuales, gráficas, en las que evocar cómo es comunicarnos de distintas maneras, no solamente desde lo verbal. Y bueno, esto que os comentaba de llevar también el feminismo más como hacia esta idea como de ecofeminismo, ¿no? de situarnos las personas no como el centro de un contexto en el que todos los bienes materiales están a nuestra disposición, ¿no? Sino establecer otra relación con el contexto natural, que nosotros también somos parte de ella, ¿no? en el que estamos. ¿No? Que bueno, muchos de los retos que tenemos actualmente pues, tienen que ver con la sostenibilidad del planeta. ¿No? Otra de las líneas que manejo actualmente se llama Susurrando el futuro, en el que también esta idea es de corresponsabilidad con las generaciones que nos sucederán, ¿no? Ahora nosotros estamos en el presente, pero pienso que hay una relación de interdependencia de ellos con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? De lo que hagamos hoy afectará a las personas o las postpersonas, ¿no? que haya en el futuro. Y bueno, pues es un proyecto que se basa en pedir en los diferentes contextos en los que lo activo, ¿no? que dejemos un pequeño susurro, un mensaje, un secreto, un pequeño truco cotidiano a esas personas que nos imaginamos en el 2200 o así. ¿No? Y finalmente todo esto estará como hilado en una exposición que presentaré el 15 de enero en Bilbao Arte, que se va a llamar Susurros, Sustratos y Sustancias, en las que, bueno, pues os adelanto que estaré como jugando un poco a esa retroalimentación que podemos establecer entre elementos sonoros, elementos seres vegetales, nosotros y los cuidados que podemos hacer mediante el riego a esos seres vegetales, lo sugerente que nos pueda ser pequeñas lecturas de libros que están también comprometidos en esa exhibición. Bueno, seréis bienvenidos, ¿no? Aquellos que queráis veniros a la inauguración o a ver el proyecto allí in situ. No quería terminar esta charla sin meterme un poco, o esta pequeña presentación, sin meterme un poco en el fango, en el charco, ¿no? En qué cosas han sido, no sé si problemáticas, pero que dices, esta elección sé que, bueno, no es una elección tan beneficiosa como podría haber sido otra, o bueno, eso es no solamente como la parte bonita, sino también como la parte de controversia, de paradojas que te van sucediendo en ese caminar profesional, ¿no? Esos charcos en los que te metes y a veces también como de manera como muy consciente, ¿no? De que lo estás haciendo. Uno de ellos es esa elección que he hecho a lo largo de mis años por el trabajo grupal, ¿no? Que si bien para mí ha sido súper rico a nivel de los proyectos que he hecho, también tiene sus complicaciones a la hora de, en un sistema tan un poco, digamos, precario, dificultoso en cuanto a la sostenibilidad económica como es el del arte, ¿no? Pues elegir trabajar en grupo no deja de ser a veces difícil mantener esos grupos, ¿no? Por la fragilidad de las situaciones en las que está todo el mundo, ¿no? De tener que estar compatibilizando esa pasión y eso que quieres hacer con actividades a veces que sean un poco más nutritivas en el sentido literal, ¿no? Y también como el haber ido como variando de un grupo a otro, ¿no? A veces, muchas veces como que ha costado que la gente me ubique en qué es lo que, qué es lo que hago, con quién lo hago, ¿no? También porque a veces estos proyectos han sido bastante experimentales en el límite de lo que se consideraba artístico y no artístico, ¿no? Ya no solamente por la parte de la gente de la calle habitual o público en general, ¿no? Sino también
desde el público especializado, ¿no? Que a lo mejor podía tener sus más y sus menos en considerarlo dentro de algo que les interesara o dentro de los límites que el sistema del arte pues, le interesa absorber o está dispuesto a valorizar económicamente o, bueno, de ese tipo de elecciones, ¿no? Que tú haces de manera consciente y a veces también porque es lo que te pide el cuerpo. Y finalmente, esa tríada que Arantxa presentaba muy bien como al principio, ¿no? De los tres ejes en los que en este momento, ¿no? Porque todas estas cosas han ido variando y estoy segura que pueden variar hacia el futuro, ¿no? Pues que me he dado para hacer en mi vida como un equilibrio tanto como económico como emocional, ¿no? Hay que cuidar tanto como la sostenibilidad de tu vida, ¿no? La sostenibilidad material de tu vida como la sostenibilidad psíquica, emocional de tu vida, ¿no? Que sea todo lo más parecido posible a eso que sueñas que sea, ¿no? Y bueno, pues esos tres ejes, esas tres patas que me he dado, pues ha sido mi práctica artística, mi práctica profesional en la universidad y mi práctica más activista, ¿no? En Wikitoki, ¿no? Es un montón de horas que metes en la asociación, también porque por un ideal de buscar otras maneras de cómo ir juntos mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues recalcaba este tema como de lo económico, que creo que tiene es interesante, especialmente en el arte, ¿no? Porque se le atribuye muchas veces como que dificultades como de que, bueno, ¿no? Cuando estáis en formación, ¿no? En primero en la universidad hay mucha gente como sus padres no le recomiendan ir por ese lado, ¿no? Porque te vas a morir de hambre, ¿no? Estos clichés. Yo lo que veo es que cuando haces ese tipo de estudios y luego te encaminas por ese lado, siempre tienes un montón de recursos para acabar haciendo eso que tú querías hacer, ¿no? Y, y bueno, desde lo emocional, ¿no? Cómo sujetar tus ambiciones también, no solamente profesionales, sino emocionales, ¿no? De mantener unas amistades, de mantener bien a tu familia, los cuidados que sean necesarios, de pasar por periodos de querer o tener una maternidad, ¿no? Y de cómo todo eso son un montón de decisiones que se entrecruzan y que las tienes que hacer compatibles, ¿no? Posibles. Y bueno, eso te va configurando como el dibujo que tú acabas dibujando. Bueno, ese es como el fin de mi presentación. Aquí os dejo una serie de links, ¿no? El de mi página, el de mi página personal, ¿no? El de sayuaolmo.com. Un Vimeo de un vídeo utilizando este tipo de juego con el patinaje, ¿no? Para narrar toda esta trayectoria, ¿no? Que se llama Maika Urte Dantzan y que está en abierto en Vimeo, lo podéis ver si buscáis Sayoa Olmo a Maika Urte Dantzan, ¿no? Tantos años en movimiento, unos cuantos años en movimiento. Y Susurrando el futuro, que es el proyecto, la línea de trabajo más gorda, más activa que tengo en este momento, ¿no? Y bueno, pues ahí me veis con el chorro de agua pues, desbordándose. Pues muchas gracias por escucharme.